Hola, esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Y hoy vamos a hablar de cirugía mínimamente invasiva del pie. Y tenemos para eso a Lorenzo Zaragoza. ¿Qué tal, Lorenzo? Muy buenas. Lorenzo es gerente y podólogo de la Clínica Zaragoza en Málaga. Y empieza contándonos, si te parece, qué es eso de la cirugía mínimamente invasiva del pie. Pues mira, Ana, es una técnica quirúrgica de cirugía del pie que trata las deformidades del pie para corregirlas y se realiza mediante incisiones muy pequeñas, de unos 2-3 milímetros, por las que vamos a introducir un instrumental específico, unos motores con fresas de corte para corregir esas deformidades. Siempre vamos a estar guiados por un fluoroscopio, que es una máquina de radiografías que hace radiografías instantáneas y podemos verla en movimiento para guiar nuestros movimientos dentro del pie y que sea muy segura esa cirugía y muy resolutiva. Que sería algo parecido a la laparoscopia, pero aplicada al pie, ¿no? Exactamente. Por lo que estás contando. Parecido a la laparoscopia, pero no llevamos cámara. La cámara es la radiografía instantánea en la que estamos viendo los gestos quirúrgicos que estamos realizando por unos portales pequeños. ¿Y qué ventajas tiene esta cirugía mínimamente invasiva respecto a la tradicional, que es abierta, ¿no? Abierta, claro. Las ventajas sobre la abierta es que no requiere hospitalización, la hacemos en quirófano, en cirugía menor, en nuestro quirófano, en régimen ambulatorio, bajo anestesia local, ecoguiada, que nosotros ponemos la anestesia durmiendo los nervios específicos del pie para dormir todo el pie, es menos doloroso para el paciente. Luego no utilizamos osteosíntesis, que son tornillos o agujas, a la hora de fijar esas correcciones que hacemos, sino las fijamos con vendajes, unos vendajes funcionales que hace que las correcciones las podamos mantener, ¿vale? Luego, al ser menos invasiva, vamos a dañar menos los tejidos del paciente, los tejidos adyacentes, y va a haber una recuperación más rápida, menos dolorosa y con menos inflamación. De hecho, le permite al paciente, la ventaja mayor es que le permite deambular inmediatamente, o sea, al salir del quirófano. Que se pueden ir andando, ¿no? Se van andando del quirófano. ¿Con muletas alguna vez o no? ¿Andando? Siempre van andando. De hecho, queremos que carguen porque es la manera en la que el pie va a quedar más funcional y va a haber una recuperación más rápida para el paciente. Es necesaria esa carga prioritaria. ¿Y qué tipo de operaciones o qué tipo de dolencias se pueden tratar con esta cirugía mínimamente invasiva? Pues la patología más frecuentes que tratamos son el juanete o alus valgus, que es la desviación del primer dedo sobre el primer metatarsiano, las metatarsalgias, que es el dolor metatarsal en la zona de antepié. Bueno, aquí tenemos un esqueleto, podríamos señalarlo. Nos ha traído Lorenzo aquí un esqueleto y un pie, sí, que nos lo va a explicar estupendamente. Porque es difícil explicar estas cosas. Bueno, las metatarsalgias se darían en la parte anterior del pie, en la zona de la planta, ese dolor que suele surgir. Ahí puede ir asociado el juanete, la desviación del juanete con las metatarsalgias normalmente, incluso los dedos en garra y en martillo, que también pues, esas deformidades las vamos a solucionar con cirugía mínimamente invasiva. También se soluciona el típico espolón calcáneo, también se puede, el dolor en el talón, también se puede solucionar por cirugía mínimamente invasiva. La fascitis plantar, que es una patología que vemos muchísimo en consulta, también se puede solucionar a través de este tipo de cirugía. Y el neuroma de Morton, que es una patología que está ahora muy de moda, porque lo tuvo la reina Leticia y se le ha ido tratando también, pero ha seguido con problemas. Nosotros hacemos la cirugía de este neuroma de Morton, que es un nervio que pasa por debajo de la planta del pie entre los metatarsianos, y la cirugía consiste en corregir la deformidad de compresión de los metatarsianos para que no siga comprimiendo ese nervio y entonces así solucionarlo. También se puede asociar con radiofrecuencia, que es pues a través de una aguja hacemos una ablación térmica sobre el nervio para quitar el dolor. Hay muchas técnicas de intervencionismo mínimo. ¿Y para qué tipo de pacientes está indicado? ¿Sería para cualquier paciente? No sé si hay algunos para los que esté específicamente indicada esta cirugía mínimamente invasiva. Cualquier paciente se puede beneficiar de este tipo de cirugía. La única contraindicación máxima es una enfermedad grave vascular, un problema circulatorio grave. De hecho, los pacientes diabéticos se pueden beneficiar de este tipo de cirugía, ya que vamos a minimizar los riesgos de infección a través de esas pequeñas incisiones
y, por ejemplo, una úlcera plantar que genera una ulceración y una herida, corre más riesgo de infectarse esa herida y más riesgo de amputación para ese paciente que hacer una incisión mínima, solucionar la sobrecarga, por ejemplo, metatarsal para quitar esa ulceración plantar. Un paciente diabético se puede beneficiar de ello. Bueno, me imagino que los pacientes que tengan problemas vasculares también para una cirugía abierta habría que tener algún tipo de precauciones diferentes, ¿no? En todas las cirugías hay que hacer ese estudio vascular previo y si hay una enfermedad grave vascular, hay veces que no está aconsejada la cirugía. Hay que tener eso muy en cuenta, porque si no, no vas a ver cicatrización. Valorar lo del riesgo-beneficio, ¿no? Riesgo-beneficio siempre. Vamos a empezar a hablar de una de las patologías que has mencionado, de los juanetes, y yo quiero que empieces contándonos por qué aparecen los juanetes y si se pueden prevenir. Los juanetes aparecen por un conjunto de factores. En primer lugar, el factor biomecánico de la pisada del paciente, que puede haber pues, un exceso de pronación, un pie plano, un pie valgo, van a poder generar... Explica un poco lo del exceso de pronación, ¿qué es? Para el que El exceso de pronación es el volcar los pies hacia adentro y eso sí que se le denomina pie valgo o pie plano y es predisponente de que aparezca un juanete. Los juanetes no aparecen de repente, aparecen a lo largo de la vida. Entonces hay un factor genético predisponente, hereditario, que es el de heredar ese tipo de pisada. Si tú heredas ese tipo de pisada, a lo largo de tu vida vas a generar una deformidad de una luz valgo o un juanete. Y por eso tiene ese factor hereditario. También el calzado inadecuado es una de las razones por las que salen los juanetes. Si yo me voy poniendo un calzado estrecho con mucho tacón, voy a hacer que mi juanete salga antes. Y una debilidad muscular de la planta del pie. La musculatura plantar también es muy importante para corregir y que nos sujeten la estructura ósea, es primordial y esta musculatura plantar no la solemos trabajar, entonces es más fácil que salga un juanete. ¿Y cómo se puede trabajar esa musculatura? Porque parece que aparte de llevar calzado adecuado y eso es lo único que podemos hacer, ¿no? Para prevenir el juanete. Sí, la musculatura se puede trabajar haciendo unos ejercicios específicos que nos pueden mandar tanto el podólogo como el fisioterapeuta para trabajar pues engarre de los dedos, trabajar con una pelota, el rodarla, el hacer flexiones sobre un escalón. Hay multitud de ejercicios que podemos mandar a los pacientes para rehabilitar, trabajar con goma elástica. ¿Y caminar, por ejemplo, en casa descalzos? Eso es sí, caminar a rato descalzo no hay problema, mientras después usemos un calzado correcto. No, digo en casa, claro. Sí, en casa está bien, pero llevando un calzado luego correcto sí que vamos a prevenirlo. Y es más frecuente, entiendo, en mujeres, ¿no? Por el tipo de calzado. Las mujeres es más prevalecente el tema del juanete que en los hombres, por el tipo de calzado que usáis, claro. No es que tengáis ese factor genético mayor, sino el tipo de calzado hace mucho. ¿Los juanetes hay que operarlos aunque no duelen? No siempre hay que operar un juanete si no produce dolor o un problema funcional en el pie. Ahora, cuando el juanete progresa y provoca otras desalineaciones en otras estructuras del pie, como son los dedos y provoca dedos en garra, sí que nos vamos a plantear y sería necesario el hacer una cirugía de juanete, pues por ejemplo, un segundo dedo en garra provocado por una desviación del primer dedo del juanete. Para yo poder solucionar el dedo en garra, tengo que solucionar el juanete, si no, no me va a dejar espacio. Entonces es necesario, o ahí sí sería necesario. Cuéntanos en qué consiste la intervención y cómo es luego el posoperatorio y qué puede esperar después de esa intervención y de la recuperación el paciente. La intervención se hace, como hemos dicho antes, bajo anestesia local del pie. Ahí vamos a montar un campo estéril en el quirófano para que haya una seguridad máxima de la infección y vamos a hacer esos portales de mínima incisión sobre la estructura ósea. Vamos a poder operar tanto el juanete como patología asociada. Muchas veces operamos el juanete y hacemos pues, a través de esa incisión el limado del bunion, de lo que es el sobresaliente de hueso y los cortes óseos para corregir la deformidad. Podemos tratar en ese mismo acto quirúrgico pues, las metatarsalgias que hemos dicho antes, el dolor metatarsal, vamos a tratarlo a la vez que los dedos en garra y el juanete, haciendo esos pequeños portales. ¿Qué vamos a hacer luego? Pues vamos a poner un vendaje especial
y un zapato postquirúrgico para que el paciente camine con ese zapato. No va a ser doloroso el postoperatorio, va a tener que tomar analgésicos leves y va a venir a la semana a hacer la primera cura. El paciente, ahí le haremos un control radiográfico y le realizaremos radiografías para ver cómo está la intervención. Desde las primeras semanas vamos a permitirle al paciente que camine todos los días un poco, ¿vale? Hasta las 4 o 7 semanas que daremos el alta y retiraremos los vendajes. Antes de eso, pues vamos a hacer una rehabilitación del pie. En nuestra clínica de fisioterapia vamos a utilizar una maquinaria para adelantar la osificación, que es magnetoterapia, la superinductiva, que lo que hace es adelantar la consolidación ósea y desinflamar y quitar dolor de ese paciente. Y luego le va a permitir que a las 6-7 semanas el paciente haga vida normal incluso hacer deporte y eso, una vez que termina la recuperación. Para hacer deporte necesitamos que pasen mínimo 3 meses para poder hacer deporte en un paciente joven que haga carrera o ese tipo de cosas. Pero la vida normal, la vida diaria de pasear, trabajar, lo pueden hacer a partir de la 6ª semana. ¿Y cualquier tipo de juanete se puede operar por esta técnica? Realmente el 90% de los casos se van a poder beneficiar de este tipo de técnicas. Va a depender de la gravedad de la deformidad y de las características del paciente, pero siempre que consigamos hacer el pie más funcional va a estar indicada esta técnica. Lo más importante es hacer un buen preoperatorio del paciente, o sea, hacer un análisis de la pisada, hacer unas radiografías en carga, realizar el estudio vascular que hemos hablado antes, para poder tomar la decisión del mejor procedimiento para ese paciente, la mejor técnica, y ahí es donde lo vamos a decidir. Y luego, después de la intervención, estéticamente, ¿cómo queda ese pie? O sea, quiero decir, ¿ya no se nota o se nota alguna leve deformidad, dependiendo de cómo esté antes? Claro, dependiendo de la gravedad del caso, pues vamos a conseguir mejores resultados en unos casos que en otros, pero normalmente la deformidad va a desaparecer por completo. El pie va a caber mejor en el zapato y, sobre todo, lo que vamos a hacer es que sea más funcional. Lo que buscamos es la funcionalidad del pie, que tenga una buena carga, un buen reparto de carga y alineación para poder hacer una vida normal y sin dolor, claro. Pues vamos a pasar a otra patología de las que más tratáis, que es la fascitis plantar. ¿Por qué se produce la fascitis? La fascitis plantar es una de las patologías estrella que vemos en consulta y se produce por un engrosamiento de la fascia plantar, que es una estructura de colágeno que recubre la musculatura plantar. Sería esta zona de aquí, que es muy fina y es de colágeno y va desde el talón hacia los dedos. ¿Por qué se produce? Pues se produce por una sobrecarga o exceso de carga de esa estructura. Pues un pie plano también puede generar una fascitis plantar, el sobrepeso y una subida de peso repentina, el ejercicio de alto impacto sin estar preparados también nos va... Por ejemplo, corredores, ¿no? Entiendo que son candidatos. Corredores que no trabajan la musculatura como es debido o que lo hacen de manera esporádica y de repente su colágeno está deteriorado y aparece la lesión de repente. ¿Y cómo se trata y cuándo es necesaria la operación? El tratamiento inicial, el mejor tratamiento es hacer una buena valoración ecográfica y un estudio biomecánico de la pisada para ver cuál es el problema y de dónde viene. Pero sobre todo el estudio ecográfico nos va a delimitar pues, la lesión, si aparece más en la zona del talón, en la zona inicial o un poquito más adelante. Puede haber desde un engrosamiento, una inflamación, hasta una rotura parcial o total de la fascia plantar. Entonces eso lo vamos a ver muy bien con ecografía, que es lo que nos va a hacer el diagnóstico correcto de la patología. Y en el tratamiento inicial pues vamos a poder hacer desde electrólisis, que lo que va es a regenerar ese tejido, con una aguja muy finita damos una corriente sobre la fascia de manera ecoguiada. Podemos hacer incluso infiltraciones de factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, que es la propia sangre del paciente, la centrifugamos y la inyectamos en la zona de rotura. Luego la rehabilitación es importante, la rehabilitación y la fisioterapia con ejercicio también va a ser un tratamiento.
y bueno, las plantillas también van a ser otro tratamiento personalizado en el caso de que haya un problema en la pisada. ¿En qué casos es necesario pues, intervenir? Intervenir. ¿Cuando hay rotura o depende del dolor? Cuando hay rotura optamos por el tema del plasma rico en plaquetas como primera opción, pero cuando ya hay una fascitis o fasciosis crónica de más de 12 meses de evolución y han fallado los tratamientos iniciales, entonces sí nos planteamos hacer una intervención de la fascia. ¿Cómo es la intervención? ¿Y eso elimina la fascitis? No digo para siempre, porque puedes volver a padecerla, pero bueno, ¿elimina esa fascitis completamente o solo reduce el dolor? La intervención es con anestesia local, igual que la del juanete. Lo que hacemos es dormir la planta del pie y vamos a través de una aguja que tiene una capacidad de corte en la punta, vamos a hacer unos cortes sobre una parte de la fascia para liberar tensión. Lo que buscamos ahí es liberar tensión y que vuelva a cicatrizar ese tejido. Le asociamos las infiltraciones de plasma a esa intervención y luego hacemos también rehabilitación sobre esa fascia. ¿Y eso elimina el dolor, elimina el problema? Elimina el dolor y luego, si hemos hecho un buen estudio previo, pues si tenemos que poner unas plantillas personalizadas para el problema en particular de un pie plano, un pie pronado o otra patología, pues eso no hará que no vuelva a suceder. Una vez que eliminamos el dolor del paciente, no tiene por qué volver la fascitis. Pues Lorenzo, para terminar me gustaría que nos dieras algún consejo de algo que hagamos habitualmente mal al cuidar nuestros pies y que podamos corregir. Bueno, el tema del pie es un poco el último olvidado, ya que está ahí apartado del cuerpo, abajo, y lo tapamos con el calzado, entonces no le prestamos mucha atención. Lo que yo recomiendo es pues, acudir de vez en cuando al podólogo y no esperar a que tengamos un dolor severo en el pie que no tiene a lo mejor una solución rápida para acudir al especialista y que lo tratemos, que hay muchas soluciones y que no son dolorosas para nada y bueno, que estamos aquí para ayudaros. Pues muy bien, tomamos nota de ese consejo, gracias. Nada, a vosotros.